¿no? Baja de peso cambiando tu patrón emocional. Vamos a ver si esto ayuda a restablecer nuestro equilibrio. Así es. Fabiana Rodríguez es bioconsultora en decodificación biológica y de campos de realidad. Trabaja también con biodescodificación y lógica global convergente. Es técnica en intervención asistida con animales para terapia. Directora de Akitsu, que es un centro y de CITECO, que es un centro de formación internacional en terapias complementarias. Bueno, Fabiana, ya te tenemos aquí, te dejamos para que puedas continuar con tu charla. Hola, Gracias. buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que nos moviliza mucho a todos, que es el tema del sobrepeso, ¿no? Como bien decía Maga, mucha gente en este último año y medio ha tenido problemas con el tema de peso, porque bueno, ahora vamos a ver nosotros que el tema de sobrepeso no tiene nada que ver con el comer, sino que tiene que más que ver con conflictos emocionales que no estamos pudiendo resolver. Entonces, en este caso de la pandemia, por ejemplo, hubo varios conflictos que se pudieron haber disparado a muchas personas porque tuvimos aislamiento, estuvimos en soledad, vivimos esto de abandono, real o virtual, ¿no? Sentirnos abandonados o sentirnos solos, falta de amor, y son todos conflictos que justamente nos llevan a retener peso, ¿no? Eh, Vamos a empezar viendo un poquito las causas emocionales que tenemos en el sobrepeso, ¿sí? Vamos a descubrir, bueno, qué es el sobrepeso, cuáles son estos conflictos asociados, qué consecuencias traen y cómo identifico si es por agua o por grasa. Nosotros tenemos dos componentes principales por los cuales podemos tener sobrepeso, que es por la grasa o por agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de retención de líquido, y cuando hablamos de grasa, estamos hablando de que para la biología, para el inconsciente, la grasa cumple varias funciones y son funciones biológicas. Entonces, a nivel biología, la grasa que tenemos, que nosotros creemos que nos sobra, en realidad está puesta con una inteligencia específica desde el lugar, desde la biología, ¿sí? Desde el inconsciente. Porque si nosotros nos sentimos agredidos, el inconsciente nos agrega grasa para protegernos de los golpes. Entonces, los golpes pueden ser reales o virtuales, y el inconsciente no diferencia entre lo real y lo virtual, por lo tanto nos pone grasa igual ahí, ¿sí? Si nosotros vemos que alguien nos agrede mucho en el trabajo, bueno, nos vamos a poner grasa para protegernos. Si tenemos constantes peleas con los hijos o con la pareja, también nos vamos a poner grasa para protegernos. Entonces la grasa cumple una función. La pregunta que nos vamos a hacer acá ahora es, bueno, ¿para qué yo tengo la grasa en el lugar donde la tengo? ¿Sí? O sea, ¿qué función está cumpliendo para mí la grasa en ese lugar o en ese sitio? Y hoy vamos a ver un poquito cuáles son las causas emocionales. Nosotros trabajamos siempre la sesión como un camino hacia la autorreferencia. O sea, la persona tiene que empezar a escuchar su biología y a entender su cuerpo, ¿sí? Estamos como muy desconectados del cuerpo siempre, y entonces no escuchamos a la biología, y el cuerpo nos habla todo el tiempo, siempre nos está informando. Nos informa, el inconsciente nos informa a través del cuerpo por referencia interna, o también nos informa por referencia externa. Pero cuando no vemos los mensajes que tenemos por referencia externa, nos empieza a informar por referencia interna. ¿Y qué hace el inconsciente? Habilita esta capacidad de respuesta que nosotros no estamos pudiendo tener ante un conflicto. Nosotros tenemos un conflicto, ese conflicto permanece activo muchísimo tiempo, y mientras permanece activo ese conflicto, el inconsciente dice, bueno, a ver, resolvelo por acá, y nos manda información, ¿sí? Cuando nosotros no captamos esa información y seguimos haciendo más de lo mismo, el inconsciente dice, bueno,
hasta acá llegamos con la parte de ver si entiende cómo viene la situación y lo empiezo a gestionar yo con la biología. Entonces, el inconsciente gestiona con la biología, poniéndome grasa en el lugar que yo siento la agresión, por ejemplo, porque yo no estoy pudiendo trabajar ese conflicto de la agresión. O sea, sigo permaneciendo en ese lugar, en ese espacio y sintiéndome agredida. Entonces, como no estoy pudiendo solucionar ese conflicto, lo soluciona la biología, ¿sí? Entonces, la biología nos presta esa capacidad de respuesta, o mejor dicho, la incapacidad de respuesta que tenemos, nos la presta la biología, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese camino hacia la autorreferencia nos va a permitir ver cuáles son las situaciones por las cuales el inconsciente está acumulando esta grasa o esta agua, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los conflictos más típicos, los que más se ven y los que más generalizados? ¿Sí? Hay conflictos muy específicos también, pero los más generalizados que nos traen sobrepeso son el conflicto de abandono. Acá cuando hablamos de los conflictos hablamos de real o virtual, ¿sí? O sea, yo puedo sentirme abandonada estando en una casa llena de gente, ¿sí? Entonces, por ahí yo vivo en una casa llena de gente, pero siento que me estoy abandonada por mi familia, por mi pareja, o tuve un conflicto de abandono cuando era más chica y me quedó como grabado. Cuando yo vivo un conflicto de abandono en la infancia y sobrevivo a ese conflicto, el inconsciente dice, bueno, esta chica en el abandono sobrevive. Entonces yo voy a tener, se me va a manifestar en la vida un montón de conflictos en los cuales yo me van a abandonar o voy a abandonar. ¿Por qué? Porque en el abandono sobrevivo. El inconsciente va a la biología más primaria, que es supervivencia. Entonces, mientras yo sobreviva, es un éxito para él. Ahora, cómo esté sobreviviendo es un horror quizás para mí, porque yo digo, bueno, pero no me gusta sobrevivir en esto, ¿no? En el abandono y en tener relaciones abandónicas. ¿Por qué? Porque si yo tuve un papá abandónico, entonces, y sobreviví a esa experiencia, lo más probable es que busque parejas que sean igual que mi papá, ¿no? Entonces van a ser abandónicos también. O voy a abandonar yo. Entonces, el conflicto de abandono, también el conflicto de abandono virtual, por ejemplo, es si yo cuando era chica me dejaron en una guardería y yo pensé que no me iban a venir a buscar nunca más, y en ese instante de tiempo donde yo siento esto de que me dejan acá y no me vienen a buscar, hago el videoshock emocional, o sea, hago el conflicto de abandono, disparo este conflicto de abandono y a partir de ahí ese conflicto me va a quedar disparado. A mí después me vinieron a buscar, pero ya el conflicto se disparó en el momento que yo sentí ese miedo de que no iban a venir a buscarme más, ¿no? Que me dejaban abandonada ahí en la guardería. Entonces, a veces el conflicto de abandono es uno de los más difíciles de desprogramar, porque como hay mucho conflicto de abandono virtual, así como de este tipo, de la guardería, quizás el conflicto de la guardería ya la persona ni lo recuerda, pero sí, el inconsciente sí lo tiene grabado y entonces recuerda el patrón. Entonces nos hace repetir el patrón y nosotros no tenemos ni idea de cuándo empezó ese patrón que repito, ¿sí? Porque fue algo virtual. No fue un abandono real. En cambio, si por ejemplo tuve un abandono real de mi papá que se fue o que no estuvo en el embarazo de mamá y la abandonó a mamá ya directamente, ese conflicto sí es detectable, es más detectable, ¿no? Muy bien, entonces a veces el conflicto de abandono es como el más complicado de trabajar. No es imposible, pero es que es el que cuesta, que lleva un poquito más de tiempo a veces. Muy bien, el conflicto de sentirse bajo amenaza, si yo siento todo el tiempo que puede pasar algo con alguien. Por ejemplo, si tengo un jefe reactivo, entonces siempre me siento bajo esta amenaza de que esta persona puede explotar o puede sobresaltarse o enojarse de golpe y estoy todo el tiempo con este sentimiento de estar bajo amenaza. El conflicto de silueta. Este conflicto de silueta es un conflicto tremendo de sacarnos. ¿Por qué?
porque cuando nosotros nos miramos en el espejo y nos decimos qué gorda estoy, el inconsciente lo que ve ahí enfrente es un depredador, ¿sí? Un agresor. No me ve a mí diciéndome cosas, sino que ve a un depredador. Entonces, ¿qué hace? Me pone kilos para ponerme cuerpo para la lucha con la persona que va a luchar. Entonces, este conflicto entra en lo que se llama recidiva, que es un bucle, que es que se hace eterno. ¿Por qué? Porque yo cada vez que me miro al espejo digo, uy, qué gorda estoy, chan, 2 kilos más. Uy, qué gorda estoy, chan, 2 kilos más. Y así. Y me voy poniendo kilos todo el tiempo que me esté diciendo cosas en el espejo. Yo siempre les digo a todas las personas que vienen a la consulta es, no se digan nada, porque no necesitan decirse algo, no hay por qué decirse, o si no, díganse lo que les gusta de ustedes. Qué lindo tengo el pelo, cómo me gustan mis uñas, uy, qué bueno tengo hoy, que me encantan los ojos, me encanta cómo me pinto, no sé, buscar algo que sea positivo o no decir nada, ¿sí? El inconsciente, lo que nosotros tenemos que lograr es que ese depredador desaparezca de delante nuestro, de enfrente nuestro. ¿Cómo va a desaparecer? Cuando yo no me diga más nada. Entonces, cuando yo no me digo más nada, si pasa un tiempo en que yo no me agredo más con el peso, incluso el conflicto de silueta lo tengo que trasladar a la gente que me rodea, ¿no? Si yo tengo mi mamá que todo el tiempo me dice, uy, nena, qué gorda estás, o mi marido que me dice, ay, larga los postres, qué sé yo, bueno, a toda esa gente yo los tengo que agarrar y decir, miren, de mi cuerpo no hablen más. O sea, no importa, así me ven rodando por la avenida, no digan nada. Entonces, tengo que quitar a todos esos depredadores de enfrente. Cuando yo quito esos depredadores de enfrente, el inconsciente dice, ah, acá ya no está más el depredador que estaba acá. Entonces, estos kilos que yo te puse para que vos te defiendas de ese depredador, ya no los necesitas más. Entonces, me los va a liberar y me va a permitir que yo coma más sano, que salga a caminar, que haga gimnasia, todo. ¿Por qué? Porque los kilos no se van a ir milagrosamente, se van a ir con una rutina o lo que yo haga, alimentación sana o lo que fuere. Pero ¿qué pasa? Mientras yo esté con el conflicto activado, por más yo régimen, dieta, comida que haga o que me muera de hambre, voy a bajar unos kilos, pero después, como el conflicto sigue acá y sigue activo, el inconsciente va a decir, no, no, yo necesito estos kilos porque tu agresor sigue estando acá. Entonces, ¿qué me pasa? Yo estoy 3 meses, 4 meses muriéndome de hambre y un día me desbarranco y me como una pizza entera, 3 docenas de facturas. ¿Por qué? Porque el inconsciente dijo, bueno, hasta acá llegamos porque ya acá entramos en peligro de supervivencia si seguís bajando de peso. Porque este sigue estando acá, este depredador, ¿sí? Entonces tengan en cuenta cómo piensa el inconsciente. Empiecen a pensar desde el lugar del inconsciente, que es un lugar de supervivencia, para poder entender por qué yo tengo la grasa que tengo y cómo la tengo y para qué la tengo, ¿sí? Muy bien. El conflicto de lactancia truncada es un conflicto que sucede cuando yo tuve que cortar de darle el pecho a mi hijo por alguna razón, porque tuve que volver a trabajar o porque me quedé sin leche y me sentí mal por eso. O sea, siempre tiene que haber una percepción de que eso para mí me dio una emoción negativa, ¿sí? Fue malo para mí. Entonces, si a mí me da una emoción negativa el tema de haber tenido que dejar de darle la teta porque tenía que volver a, al trabajo, entonces para mí eso va a ser un conflicto. Y voy a tener ese conflicto porque voy a tener, mientras siga teniendo el conflicto activo y no lo resuelva en cuanto, bueno, esto es lo que tuve que hacer porque tuve que salir a trabajar, pero está todo bien, mi hijo creció, siguió creciendo, no hubo problema. Entonces, esto de quitar ese depredador del conflicto de lactancia truncada, ¿sí? Muy bien, acá vemos el conflicto de silueta, viéndonos en el espejo. Los conflictos que traen sobrepeso, un conflicto de identidad. El conflicto de identidad es el conflicto donde yo no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me ven los demás, o los demás dicen cosas de mí, entonces no me gusta qué es lo que dicen también.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo tengo la cara, el rostro, es lo que primero nosotros mostramos al mundo. Entonces, cuando yo tengo un conflicto de identidad, lo primero que voy a rellenar con grasa va a ser la cara, ¿sí? Para que, bueno, no me vean. O sea, es esto de poder ocultar lo más que puedo la identidad, ¿sí? Hay un tema de rechazo ahí. También hay un tema de rechazo mío hacia la sociedad, también puede ser, ¿no? Si yo no me gusta lo que veo, no me gusta dónde vivo, no me gusta dónde estoy, también tengo un conflicto de identidad. El conflicto de rechazo al contacto sexual, este conflicto generalmente viene porque hubo abusos en el árbol o violaciones, incestos. Entonces yo traigo esto ya del rechazo sexual porque ya lo traigo como información del árbol. En este caso, cuando no es algo que haya sucedido en mi infancia o que haya sido yo abusada o toqueteada o manoseada y tenga este rechazo al contacto sexual, tengo que ir a analizar qué pasó en el árbol, ¿sí? Muchas situaciones nosotros venimos acá a reparar del árbol genealógico y entonces hay muchos conflictos que nos suceden acá que vienen del árbol. Bien, el conflicto de separación. Si yo siento que estoy separada de la persona, de la gente, o siento este conflicto de separación bueno, me separé y realmente me siento sin protección, o para mí la pareja era mi medio de supervivencia, o sea, yo quizás no trabajaba y entonces cuando me separo tengo un miedo de supervivencia. Entonces me pongo kilos, ¿para qué? Para tener reserva. Así sí no me va a morir de hambre, ¿no? Si no puedo comer o me falta plata para comer, no, por lo menos no me muero de hambre. Y después hay un conflicto en el conflicto de separación que tiene que ver con la falta de protección. Si para mí la pareja tenía que ver con esto de estar protegido, que era quien me protegía y yo siento esta falta de protección, bueno, me voy a poner grasa para protegerme, ¿sí? La grasa cumple varias funciones que ya vamos a ver. El conflicto de soledad, ¿sí? El conflicto de soledad puede ser de dos formas, o que yo me siento sola y estoy sola, vivo sola, o que yo me siento sola en donde yo vivo porque siento que nadie me escucha o que nadie me ve, ¿sí? Después hay conflictos de sobrepeso que tiene que ver con los tipos de hijos, ¿no? En el proyecto y sentido, que es el embarazo de mamá. A veces los hijos se programan para algo. Entonces, cuando el hijo es programado para hijo bastón, puede ser que ese hijo tenga sobrepeso. ¿Por qué? Porque necesita tener una estructura física para el hijo bastón es el que está siempre atendiendo a toda la familia y va a ser el que cuide de los padres cuando sean mayores. Entonces, necesita tener una estructura para sostener a toda la familia, ¿sí? Es la persona que por ahí va a cuidar a los que están internados, o a cuidar a los sobrinos, o cuida a toda la familia, ¿sí? El que está enfermo. Entonces necesita un cuerpo para eso, ¿no? Muy bien, muy interesante, ¿no? Sigamos adelante. Hablemos de las causas. Un alto porcentaje del sobrepeso va a estar relacionado con el amor, ¿sí? El amor que recibe o que no se recibe, o con el nivel de abundancia. Abundancia, cuando hablamos de abundancia, es si yo siento o no que tengo carencia, ¿sí? Que tengo problemas con el recibir dinero o el trabajo, entonces tengo un tema con la abundancia. La puedo percibir real o virtual. Cualquiera de estas situaciones pueden ser real o virtual, ¿sí? Puedo yo tenerlo realmente, el no tener el trabajo, por ejemplo, o virtualmente pensar qué pasa si me quedo sin trabajo, cómo alimento a mis hijos. Entonces, desde una manera virtual, porque yo todavía eso no lo tengo, ya lo estoy manifestando, ¿sí? Muy bien. El amor, con el amor que recibo, real o virtual. El tema del amor es muy complejo. ¿Por qué? Porque yo
lo que va acá, lo que influye mucho acá es la percepción que yo tengo. Entonces, es cómo percibo yo el tema del amor. A veces el amor es que cuánto amor percibo yo que recibo, ¿sí? A veces la otra persona me da un montón de amor, pero yo siento que no me da, o sea, que no me está dando amor. Y el otro dice, yo te estoy dando todo el amor que yo puedo darte, ¿sí? Cuánto amor realmente recibo y cuánto amor realmente no recibo, ¿sí? Los lugares donde no encuentro el amor. Entonces, tiene que ver todo con mi percepción, o sea, ¿qué me llega finalmente a mí? Muchas veces yo puedo tener también temas que vienen relacionados de la infancia o del transgeneracional, donde, por ejemplo, si en el transgeneracional yo soy doble, o sea, vengo a reparar a una persona y por eso soy doble de esa persona, y esa persona fue un hijo ilegítimo, entonces él tiene un problema con el merecimiento, ¿no? Y con la pertenencia al clan, porque seguramente fue un excluido del clan y no recibió amor. Entonces yo tengo esta percepción de no merezco que me amen, ¿sí? Y puedo yo misma también rechazar el amor que sí me llega porque siento que no lo merezco, pero viene de ahí, ¿no? De resolver y gestionar este no merecimiento de la persona que fue excluida del clan, donde se hace un trabajo para incluirla en el clan y que sea merecedor de amor para que yo también pueda liberarme de esto de sentirme que no merezco, ¿sí? Muy bien. La morfodinámica del cuerpo, o sea, la forma que va a tener el cuerpo, las va a dictar mucho nuestras emociones. Nuestras emociones nos van a decir, nos van a ir poniendo la forma del cuerpo. Tenemos dos factores principales que nos dan el sobrepeso, que son el infrapeso y el sobrepeso. Los dos vienen, el conflicto puede ser el mismo, ¿sí? Yo ante el mismo conflicto puedo tener dos formas de reaccionar. Desde un lugar femenino, o sea, el cerebro bascula desde un lado femenino o desde un lado masculino. Entonces, si el cerebro bascula este conflicto desde el lado femenino, adelgaza para huir. Entonces, tenemos problemas de infrapeso en ese caso, ¿no? En cambio, si el cerebro bascula ese mismo conflicto desde el lado masculino del cerebro, me quedo para la lucha, por lo tanto me voy a poner cuerpo. El, el- el cerebro ante el mismo conflicto, por ejemplo, de separación, si yo en un momento me separé con una persona, pude haber adelgazado 20 kilos y después por ahí en otra instancia me separo de otra persona y engordo 10 kilos. ¿Por qué? Porque el mismo conflicto basculó desde distintos lados del cerebro, ¿sí? Entonces, para una misma situación, para un mismo conflicto, en un momento adelgacé y en otro engordé. Muy bien. El infrapeso entonces adelgazo para huir y en el sobrepeso me pongo cuerpo porque me quedo para la lucha. También estos son temas de la biología más primitiva. ¿Por qué? Porque la biología más primitiva hay tres estados nada más que puede haber, que es huyo, me hago el muerto o peleo o lucho. Entonces, ante esas tres situaciones que puedo tener, es cómo voy a reaccionar, cómo va a reaccionar mi cuerpo, ¿sí? Fíjense que a nivel de biología, cuando los perros, por ejemplo, los gatos, así, van a pelear, paran los pelos, porque al parar los pelos hacen ver que tienen como más cuerpo, ¿sí? La naturaleza tiene preparado estas cosas, incluso también para las aves, donde las aves levantan las plumas o paran las alas, ¿no? Para hacerse más para tener más cuerpo y hacerse más grandes. Nosotros no tenemos esos mecanismos así naturales de pelo, plumas, entonces lo que tenemos es la grasa. Y hacemos lo mismo con la grasa, la misma forma que hacen los animales. Muy bien, entonces, la biología más arcaica, el cerebro reptiliano, que es esto de la biología más primaria, ante una situación que produce estrés, báscula, ¿sí? Lado femenino del cerebro huyo, lado masculino del cerebro lucho, ¿sí? Muy bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Bien?
hay dos componentes, retención de líquido o retención de grasa. La retención de líquido es un conflicto de los túbulos colectores del riñón. ¿Y por qué tenemos los túbulos colectores del riñón? Porque los túbulos colectores del riñón se cierran, ¿sí? Y entonces yo retengo líquido. En realidad no se llegan a cerrar, sino que se inflaman, se espasman, ¿no? Entonces, al inflamarse, el hilito que queda, el de luz para que pase la orina es menor, entonces yo retengo líquido, empiezo a edematizarme, ¿sí? Este conflicto hace que yo engorde rápidamente, porque enseguida, en cuanto se cierran, yo empiezo a retener líquido enseguida, pero cuando yo soluciono el conflicto, los túbulos colectores del riñón vuelven a su tamaño normal y entonces yo orino toda la retención de líquido que tuve. Entonces yo engordo rápidamente, pero también adelgazo rápidamente, ¿sí? Muy bien, estos son los túbulos colectores del riñón, ¿no? Que generan esto de la retención de líquido. Muy bien, en resumen entonces, los conflictos emocionales de sobrepeso, ¿sí? Pueden acumular grasa o agua, si basculo desde el lado femenino adelgazo para huir y desde el lado masculino me pongo cuerpo para la lucha. Dependiendo del lugar de donde yo me ponga la grasa, va a ser lo que me está informando, ¿sí? Si yo me pongo, tenemos varias situaciones. Tenemos el lugar donde me pongo la grasa, qué es lo que como, lo que coma también me va a informar, o sea, hay mucha información respecto de sobrepeso. Si me pongo grasa, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos, pero hay un montón. Si me pongo grasa acá en la espalda, en los hombros, tengo dos situaciones que pueden suceder. O el clan esperaba un varón y entonces yo fui nena, entonces me pongo más andrógina como para hacer una forma más de hombre. O, o lo que puede pasar también es que siento que tengo la carga del peso todo sobre mis hombros. Fíjense que el lenguaje es súper poderoso, entonces tienen que fijar qué se dicen, ¿no? Entonces, si yo me digo, bueno, llevo toda la casa al hombro, toda la que llevo, todas las riendas acá del asunto soy yo, siento como que tengo una mochila, siento que tengo una piedra en la espalda, toda esa información que yo tengo me está diciendo qué pasa ahí, ¿no? Y por eso tengo el cuerpo dice, el inconsciente dice, bueno, si está llevando toda la carga de la casa al hombro, necesita tener más espalda y más grasa en la espalda para poder llevar todo lo que lleva. Si tengo grasa en el vientre, puede ser que tenga temas con abortos que no haya podido todavía cerrar, dejar sanados o en paz. También el tema de un yaciente. El yaciente es que llevo un muerto encima. Llevar un muerto es cuando en la familia alguien se muere de manera intempestiva o inesperada, o el clan de alguna manera no puede terminar de resolver el tema de esa muerte. Bueno, yo la llevo encima para que el clan sufra menos. También el yaciente es el quien lleva abortos anteriores, ¿no? Cuando hubo abortos anteriores, no importa si es provocado o espontáneo, porque el inconsciente no juzga nada de lo que ve, así que es lo mismo para él. Lo que pasó ahí es un propósito que no pudo ser. Entonces, el que sigue después de ese aborto, ese niño lleva los dos propósitos, ¿no? El que no pudo ser más el de él. Entonces necesita un lugarcito, que generalmente es la panza, porque es como que le hace un departamentito para que el yaciente viva ahí con él. Muchas veces tiene que llevar un muerto encima, tenemos que llevar como si fuera dos personas, entonces necesitamos más azúcar, comemos más, el azúcar es el que ayuda a mover los músculos y el que hace movimiento en el cuerpo, entonces tiene un sentido también. Si dejo grasa en todo lo que es el pantalón de montar, todo lo que es muy femenino, ¿no? Aductores, pantalón de montar, eso habla de abusos, violaciones, abusos sexuales en la familia, que pueden ser propios o de historias pasadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago?
relleno esa zona para que no tengan, sobre todo aductores, ¿no? Para que tengan un difícil acceso ahí, ¿no? Para que no puedan ir. Si el que tiene este exceso de peso es un hombre en la panza y tiene mucha panza, también puede ser que esté llevando un yaciente, pero también puede estar pasando de que está siendo muy controlado por la mujer o la suegra o la madre y entonces pone esa panza para proteger sus genitales para decir, bueno, esto por lo menos, esto lo programo yo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bien. No, no, que va nada. Chao. Hay alguien que está... Llora, nene, llora, llora. No tiene reemplazo. Ahí está, exacto, vamos al audio. Bueno, entonces, cuando tenemos grasa, así como en toda la estructura, como si fuéramos una columna, es porque sostenemos bastante a toda la familia, entonces tenemos que ser como una columna, ¿sí? Cuando tenemos grasa acá en el pantalón, acá arriba en los rollitos, acá en los costados del cuerpo y parte acá de lo que es la cintura y todo eso, somos bastón, es muy probabilidad de hijo bastón. Bueno, también lo que como tiene que ver, si como cosas que crujen estoy procesando rabia, bronca y entonces como cosas que crujen, si como pan o miga de pan o cosas de que tengan que relacionados con hidratos de carbono, habla de papá y de la forma en que quiero que papá, tener yo la relación con papá. Si estoy comiendo dulce o tortas o chocolate y eso habla de falta de amor y también de una relación con mamá que necesito así más estrecha. Cuando tengo problemas de comida, la comida está asociada a la nutrición y está asociada a la madre, entonces si tengo trastornos alimenticios como anorexia, como bulimia, en el caso de la anorexia es que siento que tengo una mamá tóxica y entonces todo lo que a los demás los nutre a mí me envenena, ¿no? En cuanto a la alimentación. En ese caso hay que separar este pensamiento que tiene la persona de que la madre es lo mismo que el alimento, porque es un pensamiento que viene también desde el cerebro reptiliano, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo para separarlo desde ese lugar. Bueno, y también están los tipos de hijos en la biodescodificación, que también a varios tipos de hijos pueden llegar a tener sobrepeso porque, como decimos, es un hijo bastón, es el hijo salvador, hay varios tipos de hijos que llevan a esto de que también tengan sobrepeso. Si yo me siento desprotegida, recuerden, la grasa cumple 3 funciones en el organismo, que es protección, me protege de los golpes, me protege de lo que me pueda pasar, termogénesis, siento calorcito, entonces si yo siento que hay mucho frío emocional donde estoy o donde vivo, bueno, me puedo poner grasa para darme calor. Y la grasa sostiene, forma una capita de grasa a todos los órganos de supervivencia que lo sostienen y lo contienen. Entonces, la grasa también forma parte de lo que es la supervivencia. Entonces, si yo tengo temas de supervivencia y de protección, o si tengo temas de que yo siento que si yo no tengo el alimento suficiente, no puedo proteger a un otro, como puede ser a mi hijo, también me puedo poner grasa. ¿Por qué me pongo grasa? Porque si yo la llevo la grasa en el cuerpo, ya la grasa no me voy a morir de hambre, entonces puedo consumir. Entonces habla también de hambrunas, ¿no? Si yo tengo esto de que lo puedo gestionar por referencia externa o referencia interna, me lo pongo en el cuerpo o lleno 3 alacenas, 3 heladeras, voy al supermercado y compro un chango lleno así, todo eso habla de historias de pobreza, de miseria, de carencia en el árbol, ¿sí? Que casi todos que venimos de Europa, nuestros abuelos, bisabuelos han pasado guerras, carencias, miseria, hambre. Bueno, eso yo soy doble de alguien que estoy reparando, repitiendo y entonces hago esto. Generalmente cuando lo llevo puesto es porque la persona
a la cual yo estoy reparando tuvo que huir y entonces se murió de hambre en el intento, o pasó muchos meses con mucho hambre, y entonces yo me lo llevo encima por si tengo que huir, si me pasa lo mismo, ya tengo las reservas. Y si fue que pasé hambre con mis hijos ahí, porque mi marido se fue a la guerra y nosotros éramos, no sé, 14 hijos y yo, generalmente esa persona es más de almacenar en la heladera, o sea, en las alacenas, pero esto de comprar 10 kilos de arroz, consumo uno y salgo corriendo a comprarlo porque no me tiene que faltar, ¿sí? Cuando es exagerado. Muy bien, después la diabetes habla de separación en la familia, hay una falta de amor, ¿sí? Separación, separación en el hogar. Así que, bueno, esto es como lo principal, hay muchísimos más situaciones, pero bueno, voy a responder preguntas de ustedes para ver qué preguntas tienen, así podemos estar un poquito también con ustedes. No sé si Maga, vos querés hacer las preguntas, ¿cómo querés que veamos esto? Claro, bueno, con el encierro, ¿qué está pasando con esto de la pandemia? En la pandemia pasan dos cosas, tenemos aislamiento y miedo a la muerte, ¿sí? Eh, Hay mucha información sobre aislamiento, miedo a la muerte. Cuando nosotros tenemos todos los días mensajes de 100 muertos, 200 muertos, 500 muertos, empieza todo un miedo a la muerte, y el miedo a la muerte también dispara situaciones en el organismo, ¿sí? Justamente porque el inconsciente nos presta la biología de la capacidad de respuesta que nosotros no estamos pudiendo tener. Entonces, en este caso si yo tengo miedo a la muerte o miedo a la soledad, bueno, también puedo comer para estar más gordito, más saludable o lo que fuere, o esto de siento soledad, como. También el aislamiento, ¿no? Y el miedo a la muerte también trae muchos problemas de bronquios, de todo lo que es pulmones, tiene que ver con miedo a la muerte. Y fíjense que cuando empezó esto de la pandemia, parecía que venía un tsunami, un terremoto, un huracán, porque toda la gente ese fin de semana que decían que iban a hacer aislamiento, estaban en los supermercados saqueando los supermercados, ¿no? Entonces eso habla de un miedo disparado de supervivencia. Así que ahora estamos como un poco más acomodados, pero esto al principio fue bastante intenso. Todo ese pánico y esa entrada en pánico de supervivencia hace que también se me disparen los circuitos de comer. Cuando yo ya elimino voy eliminando de a poquito, porque esto es como multifactorial, entonces yo voy agarrando cada uno de los conflictos que tengo y los voy solucionando. Cuando los soluciono, el inconsciente ya me habilita. Al habilitarme yo sola empiezo a comer mejor, empiezo a caminar, a ir al gimnasio y a hacer lo que tengo que hacer, las rutinas, y empiezo a bajar de peso, porque ya eso no lo necesito más. ¿Sí? Muy bien. Ahora con este encierro estoy pasando por el del jefe, que es horrible. Ah, bueno, eso puede pasar. Bueno, lo que tienen que ver es esto de estar en coherencia, ¿sí? Donde están. Lo que digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser lo mismo. Entonces, trabajen mucho estar en el presente, no pendular, no irse al pasado que da depresión y angustia, o al futuro que da estrés y ansiedad, sino que respirar para estar la mayor cantidad de tiempo posible en el presente. Y luego también esto de estar en coherencia, ¿no? Lo que digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser lo mismo. Tienen que trabajar mucho esto de si no están en coherencia donde están trabajando, o cómo lo están llevando, o qué le estoy diciendo o no le estoy pudiendo decir al jefe, y elaborar circuitos para eso, ¿sí? Con la lógica global se pueden hacer circuitos nuevos a través de la derivación, diciendo, bueno, ¿qué tengo que ver que no estoy pudiendo ver? Lo asumo, no lo valido y lo suelto, y entonces generarse ustedes nuevos circuitos para, si no pueden contestar, aprender a contestar, o poner los límites. Ahora en pandemia también pasa de que la gente no tiene límites de
horarios de trabajo, hay gente que está trabajando muchísimas más horas de las que trabajaba habitualmente, no hay un corte, no hay, por el otro lado también del lado del jefe hay una exigencia permanente donde, bueno, pará, hay un horario, o sea, si yo antes cumplía un horario, ahora también tengo que cumplir un horario, no importa que yo esté trabajando en mi casa, ¿sí? Entonces todo eso me hace ver también, porque el afuera me informa a mí de mí, qué me está faltando a mí desarrollar, ¿no? ¿Qué circuito tengo que evolucionar? Eso también lo veo a través de lo que me sucede. Si yo me sucede que alguien me avasalla y yo no le estoy pudiendo poner límites, es porque estoy teniendo un tema con no tener un circuito para poner límites. Entonces, también trabajar un poquito eso ahí. ¿Cómo se elimina el conflicto que ya detectamos en nosotros? Bueno, primero depende cuál es el conflicto. Hay protocolos de biodescodificación para gestionar esos conflictos y hay otros conflictos que se pueden gestionar con lo que se llaman actos simbólicos, ¿sí? Que es hacer una carta, si yo tengo un tema con alguien, algo que me quedó sin decir, en una separación o lo que fuera, puedo hacer una carta dirigida a esa persona, porque igual el tema no es con la persona en sí, sino que es para que el inconsciente ya deje eso cerrado, ¿sí? Ese capítulo cerrado, quizás la otra persona ya tiene una vida nueva, hijos nuevos y ni se acuerda de mí. Entonces, la que yo sigo con el tema y el conflicto y el rollo soy yo, entonces gestiono esto con una carta que se llama acto simbólico. ¿Y por qué se llama acto simbólico? Porque para el inconsciente, como lo real y lo virtual es lo mismo, si yo le escribo una carta a Juan y le digo, Juan, porque te odio lo que me hiciste, qué mal lo que estuviste, qué mal que fue, qué horror, qué sé yo, para el inconsciente yo le estoy hablando a Juan, no le estoy haciendo una carta. Entonces, ya sano todo lo que me quedó pendiente de decir. A veces nos pasa que por diseño, por moral o por lo que estamos enseñados o la educación que tenemos, qué sé yo, nos quedaron cosas sin decir en una separación, por ejemplo, donde hubiéramos agarrado un cuchillo y lo hubiéramos matado, pero bueno, moralmente no se puede, entonces nos quedamos con esa sangre en el ojo. Eso hay que sanarlo, ¿sí? Entonces se sana a través de un acto psicomágico. Y otra forma de sanar también es pedir nuevos circuitos neuronales para que yo amplíe mi diseño y deje de estar ahí, en esa cajita, ¿no? Con ese diseño tan estructurado. Muy bien. A ver. Eh, Bien. Engordé mucho en los embarazos y me cuesta bajar de peso hace 15 años. Bueno, cuando uno engorda en los embarazos y no baja de peso después, pueden ser dos razones. Primero, porque el embarazo no lo viví como lo tenía que vivir. Quizás cuando estuve embarazada tuve muchos conflictos externos, conflictos laborales, conflictos con mi pareja, conflictos de todo tipo, que no me permitieron vivir y disfrutar ese embarazo. Entonces, cuando el bebé nace, uno dice, bueno, no, lo quiero seguir teniendo acá porque no lo pude disfrutar al embarazo. Ese es uno. Y la otra es que yo estoy teniendo temas de supervivencia afuera y entonces digo, bueno, a ver si me lo puedo llevar conmigo a mi hijo, ¿sí? Porque siento que no lo puedo proteger. O sea, no puedo proteger o no le puedo dar de comer o la supervivencia o quizás el padre ya no está y entonces no tengo quien me ayude con el niño. Y entonces ahí también hay temas para resolver respecto de esto de lo llevo encima, ¿sí? ¿Qué pasa con eso de lo llevo encima? Porque más porque te lo está avisando al ser que después del embarazo quedaste con los kilos, ¿sí? Muy bien. Mientras no sanes el conflicto, esos kilos no se van a ir. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo puedes sanar o revertir esa situación o los patrones que nos provocan este sobrepeso? Yo tengo sobrepeso en el vientre, las caderas y piernas. Bueno, justamente primero ver, ¿no? Esto de dónde viene el conflicto. ¿Desde cuándo? Hay como números mágicos, ¿sí? Que nos hablan mucho en el sobrepeso.
¿Cuántos kilos tenemos de más? Nos informa. Entonces, ¿cuántos kilos tenemos de más? Nos va a decir, si yo tengo 10 kilos, 20 kilos, me va a hablar de qué pasó hace 10 años, qué pasó hace 20 años, qué pasó cuando tenía 10 años, qué pasó cuando tenía 20 años, ¿sí? O sea, hay que ir a investigar, porque los números están para algo, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando los números son más grandes, 40, 50, 60 kilos, así, estamos hablando ya de meses. ¿Qué pasó cuando tenía 60 meses, 40 meses? Que puede ser algo de muy niño que haya pasado. Y cuando ya son, hablamos de por ahí 100 kilos, así, hablamos de cambio de milenio. Entonces, ¿qué pasó con nuestros abuelos del 1800 al 1900, del 1900 al 2000? ¿Sí? ¿Qué nos pasó a nosotros en el 2000, ¿no? Cuando pasamos al 2000, porque quizás ahí ya estábamos nosotros, ya no eran nuestros abuelos. ¿Qué pasó en ese cambio de milenio? Y cuando estamos hablando de fechas de 80 y pico, 84, 85, 90, ¿sí? Habría que ir a ver qué pasó en ese año, en los 90, en el 92, en el 84, qué pasó en esa época, ¿sí? Que también eso nos informa. Muy bien. ¿Cómo puedes sanar o revertir esa situación o los patrones? Esto ya lo leí. Cuando sabes que fuiste abusado, decís que ahí se coloca grasa en la barriga o en los autores, ya sabiendo y manejando el conflicto para que desaparezca. No, no, no. La grasa se pone para protegerse, porque vos estás, o sea, el conflicto a vos te dispara un bioshock emocional y ese bioshock emocional es yo me tengo que proteger porque acá me pudieron abusar porque pudieron llegar. Entonces me pongo grasa para que no puedan llegar más a ese lugar. Entonces, lo que hay que desprogramar es el conflicto. El conflicto está sin gestionar, ¿sí? El conflicto este. Muy bien. Me sentí muy identificada con todo lo que se fue comentando. ¿Cómo es el proceso de trabajo para cambiar estos patrones? Bueno, nosotros hacemos una masterclass que tiene 8 videos la masterclass, y en la masterclass se trabaja absolutamente esto de los patrones y se trabajan todos los protocolos, las cartas, todo lo que se va sanando, porque hay situaciones que pueden haberse dado en el embarazo de mamá, ¿sí? En todo lo que es proyecto y sentido, o hay situaciones que pudieron haberse dado en el árbol, o situaciones que se dieron ahora desde mis 3 años hasta hoy. Entonces, primero se detectan y después que se detectan se van desprogramando. Como les dije, generalmente el sobrepeso es multifactorial y más de un conflicto activo. A veces podemos tener varios conflictos activos en paralelo funcionando y cada uno me está dejando X cantidad de kilos, 8 kilos, 5 kilos, 6 kilos, así. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se elimina el conflicto que ya detectamos en nosotros? Bueno, esto ya lo comenté, ¿no? Hay muchas formas. Hay con protocolo de biodescodificación, que eso es a través de una persona que te pueda guiar, porque el tema es que ese conflicto es un conflicto que te ha generado miedo, por lo tanto es un conflicto que no puedes autosanar. Entonces necesitas a alguien que te ayude y te guíe con los protocolos. Hay cartas o actos psicomágicos para algunos, y otros son con empezar a aprender sobre lógica para tener nuevos circuitos y hacer nuevos circuitos neuronales, ¿sí? Muy bien. Cuando no hay abortos ni de madre ni propios, y aún así la grasa se acumula en el abdomen, ¿qué otra razón puede ser? Pueden ser varias, hay muchas razones, hay que investigar. A veces puede ser que sí hubo abortos, ¿no? Y puede ser que sea un aborto de una abuela, bisabuela, y que vos seas doble de esa persona. Puede ser que haya alguien en tu familia o vos misma hayas tenido un accidente de tránsito donde, por ejemplo, el volante pudo haber pegado acá en el estómago y quizás esa persona ese accidente lo mató, y entonces yo me protejo porque soy doble de esa persona por si pasa nuevamente el accidente. Puede ser un yaciente, ya hablamos, ¿no? Llevar un muerto encima, que es porque hay un muerto en el árbol, que el clan no lo pudo superar, la muerte de esa persona, y entonces yo digo, bueno, yo me lo llevo para que el clan no sufra. O, como dijimos, abortos anteriores a mí,
¿sí? Si yo soy la primer nieta, puede ser un aborto de mi abuela también. O sea, si mi abuela el último hijo fue un aborto, lo abortó, espontáneo, provocado, no importa, o sea, no era lo mismo. Yo soy la nieta, como el último hijo fue el último hijo de ella, el primero que sigue con el propósito es el primer nieto que tenga, ¿sí? No importa de cuál hijo sea, sino que es el primer nieto. Y recuerden que los abortos muchas veces son secretos en la familia, así que eso es un tema también, porque a veces hay abortos, pero no se saben, son secretos familiares. Muy bien, ¿qué relación hay entre aumento de peso y dormir mal o insomnio? ¿Le cuesta acostarse para dormir? ¿O son casos distintos? Bueno, sí, pueden ser casos iguales o distintos. Habría que investigar un poquito más porque también el insomnio forma parte del yaciente, entonces si tiene un síndrome de yaciente puede pasar por ahí o puede que no tenga nada que ver, ¿no? El insomnio con el exceso de peso. Bien, después de estar 3 meses con el nervio ciático, subí de peso y no he podido bajar. ¿Cómo sanar emocionalmente? Bueno, primero ahí tendrías que ver el conflicto del nervio ciático, ¿sí? Que hay que ver ahí, es un conflicto de desvalorización y después hay que ver qué pasa ahí con la desvalorización, cómo subimos, porque también por desvalorización subimos de peso. Entonces, hay que ver qué pasa ahí. Primero habría que trabajar un poquito más esto de para qué fue que tuviste lo del nervio ciático. Primero trabajaríamos eso y después a ir a ver el tema de el sobrepeso. Tengo mucha grasa en la espalda baja y zona de las caderas. ¿Cuál sería la causa? Bueno, lo más probable al tenerla ahí que sea hija bastón, ¿sí? Es lo más probable. ¿Por qué? Porque tenés que sostener a la familia. Quizás sos la persona que va y está todo el tiempo socorriendo a la familia en todo. Y la que se encarga de sus padres también, o la que se encargó de sus padres en algún momento también, si los padres ya no están más. Así que en general cuando la persona está programada como hija bastón, cuando los padres ya dejan este plano, la persona pierde el sentido de la vida, porque el sentido de la vida para ella era ese, aunque ella no lo supiera, o sea, no es algo que es consciente la persona, es como desde un lugar inconsciente, pero pierde como las ganas de vivir, el sentido de la vida, o empieza a deprimirse, y pasa eso porque es hija bastón. Entonces ya se le terminó su mandato, digamos, ¿no? Para lo que fue procreada, el programa que tenía insertado. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, gracias a vos, Sandra. Muchas gracias por la explicación, gracias a vos, Alejandra. Muy buena información, gracias. Gracias, Olga, muy bien. Bueno, decirles que la masterclass es, como les dije, son 8 videos, hay meditaciones y varios trabajos para realizar, se recibe mucha información, los PDF y mucha información para que ustedes puedan trabajar solos también, ¿no? Que no necesiten una guía. Hay mucho trabajo ahí para hacer. Está en el sitio web para entrar, es akitsiteco.com/baja de peso. Ahí pueden encontrar toda la información de todo lo que también son los conflictos que tenemos emocionales, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. No, por ahora, Fabi, me parece. Bien, Si queda alguna, aprovechemos los últimos minutos. ahí está y- que dice, intenté ingresar a la web, pero no pude. A ver qué hice yo. Momento, vamos a poner. porque si Sakitsu pusiste. Por cualquier cosa. Sí, Vamos a ahora empezar. va Sí. a la página. Hola, ¿puedo preguntar? Sí, cómo no. Tú hablaste del tema del pan y de la harina con relación al padre.
¿Tú me Sí. podrías explicar a ver cómo lo puedo subsanar o emocionalmente, digamos, revertirlo? ¿Cuál es el conflicto que vos ves del padre? ¿Cuál es el conflicto? En realidad, a ver, acá hay dos cosas. Hubo un aborto espontáneo, Sí. y, y después, bueno, lo de mi padre, que falleció cuando yo era niña, pero no sé. Pero para vos eso fue un conflicto emocional. ¿Qué conflicto te trajo a vos el que falleció tu papá? Porque, a ver, si bien es un conflicto emocional que haya fallecido papá, quizás si el entorno te habló siempre de tu papá y mantuvo a tu papá vivo de alguna manera, no fue un conflicto emocional de abandono, ¿sí? No, Ahora, es que yo no lo nunca lo sentí así tampoco. Ah, como un abandono. no, creo que hoy por hoy está superado. Capaz que en aquel momento, eh, no sé si de abandono, pero sí de una gran tristeza, ¿no? Y de un gran dolor. Pero ¿y entonces por qué tú preguntabas a papá? Ah, por lo del pan. Ah, por lo del Ah, pan. Bueno, por lo del pan y la harina. ¿pero por qué? ¿Porque sos adicta, digamos, al pan y a la harina? No, porque, no sé, en la merienda, viste, como que a veces me excedo con lo que es harina. Ajá. Bueno, porque harinas es hidrato de carbonos y el pan tiene que ver también con lo que es trabajo, ¿sí? Papá, trabajo. Papá es el trabajo y es lo que nos ven, o sea, los dones, lo que nos ven del trabajo, ¿sí? Sí, Y mamá es dinero y pareja. Entonces, ajá, ¿qué pasa por ahí? Por ahí no pasa con papá el tema, pero por ahí pasa con el trabajo, con el cual no me siento reconocida o no me reconocen lo que hago, o yo estoy trabajando y gano menos que la que está al lado y que hace lo mismo que yo. Entonces, el tema cuando pasa por reconocimiento, por ejemplo, y también pasa ajá, por un tema de lo que es liquidez, porque los lípidos también tienen que ver con papá, pero también como es grasa y tiene que ver con la disponibilidad monetaria, ¿sí? O sea, el tema de la abundancia y la carencia. ¿Cómo me siento? ¿Me siento abundante o me siento siempre carente? ¿Sí? En carencia. También tiene que ver bien, con está, eso. perfecto, muy bien. Bueno, Muchas Bien. gracias, muy amable. Gracias a vos. No, ahora por sí, favor. ahora sí vamos a cerrar esta charla, agradecerle a Fabiana Rodríguez todo su aporte y bueno, ya creo que todos por ahí encontramos por dónde vienen los gorditos que Así tenemos, es. ¿no? Sí, vamos a Así es. tratarlos con amor. Así es. Bueno, Fabi, gracias. Bueno, Y gracias, decirte Maga. que estás en el stand de Akitsu, 35, sí, sí. el número 35, ahora lo vamos a compartir y te dejamos y te esperamos la próxima. Buenísimo. Gracias. Gracias. Beso grande para todos. Chao, chao. Chao, chao. Close your eyes, hear my heart. You can't see my lies. Gonna tell a lie through my eyes. You will never know. Gave me your heart. I will take your heart and I'll rip it all away. Close your heart for too late. Maybe I'm insane. Gonna tell a lie you deny. They already know. Gave me your heart and I'll take your heart. Leave them all behind, behind the walls. Take me out of your castle. Sound of laughter behind these walls. Don't you know there's only one way here? Fear comes to